maestro Israel Quiroz. Buenas tardes. Vamos a presentar nuestro trabajo de electivo profesional, el cual se titula Sellado adhesivo de la dentina. Bueno, nuestro trabajo contará de dos partes. Francisca les hablará de la parte teórica y luego yo les comentaré la aplicación clínica y los protocolos. Vamos a iniciar hablando sobre el órgano dentino pulpar. El tejido dentinario es el encargado de proveer la protección a la pulpa. La pulpa contiene los procesos celulares de los odontoblastos, encargados de transmitir diferentes estímulos de manera rápida, a través de los túbulos dentinarios. Este sistema funciona como un conjunto tisular integrado llamado complejo dentino-pulpar, el cual constituye una unidad estructural por la inclusión de las prolongaciones odontoblásticas en la dentina y una unidad funcional debido a que la pulpa mantiene la vitalidad de la dentina y esta protege a la pulpa. La dentina debe ser considerada como un tejido vital porque tiene capacidad para reaccionar ante estímulos fisiológicos y patológicos y reacciona formando nueva dentina o modificando la dentina existente. En la dentina, a nivel de la unión amelodentinaria, hay 10.000 túbulos por milímetro cuadrado aproximadamente, lo que corresponde alrededor del 1% de toda el área de superficie de la dentina. En cambio, cerca de la cámara pulpar son 50.000 por milímetro cuadrado, lo que sería casi un 45% de la dentina. Los túbulos dentinarios son los que otorgan la cualidad de ser permeable a la dentina, y esta es proporcional al diámetro y al número de túbulos. Por lo tanto, a medida que aumentamos la profundidad de la preparación, aumentamos la permeabilidad de la dentina remanente. De acuerdo con la teoría hidrodinámica de Brandstrom, se puede deducir que la permeabilidad dentinaria es proporcional a la sensibilidad dentinaria. Esta teoría establece que el movimiento del contenido de los túbulos causa sensibilidad a la dentina, ya que se estimularán terminaciones nerviosas, por lo que producirá excitación nerviosa en la superficie de la pulpa o de los odontoblastos, causando un dolor severo y persistente, lo que puede causar una pulpitis reversible o irreversible, por lo que se deben sellar para evitar la afectación del órgano pulpar. La zona en donde se produce la interdifusión de monómeros con las fibras colágenas de la dentina es lo que vamos a llamar capa híbrida. Ahí es donde se produce adhesión micromecánica y química. Una vez desmineralizados los tejidos, la superficie hidrofílica generada por la exposición de las fibras colágenas debe ser transformada en hidrofóbica. Esto a través de un primer que imprima la dentina comportándose como una molécula bifuncional. A través de su actividad hidrofílica se une al colágeno expuesto en los túbulos dentinarios por traba micromecánica y en su extremo hidrofóbico se une al sistema resinoso mediante reacción química. La dentina, que no es filtrada con el adhesivo, genera canales de agua, las cuales con el tiempo tienden a degradarse por la activación enzimática de las metaloproteinasas. Cuando el grosor del adhesivo es muy delgado, en algún momento genera paso de agua por la interfase, lo que activaría la degradación enzimática y clínicamente se traduciría en la sensibilidad dentaria y en menor tiempo de duración de la restauración. Existen diferentes tipos de adhesivo en el mercado, pero en este caso nos enfocaremos en adhesivos de grabado y lavado, que corresponden a cuarta y quinta generación. Tenemos el de tipo 1, de 3 frascos, o también llamado de cuarta generación, en el cual sus componentes están separados en ácido, primer y adhesivo. Debido a la sensibilidad de la técnica al ser de 3 pasos, surge el adhesivo tipo 2, de 2 frascos, o también llamado de quinta generación, en el cual juntan el primer y el adhesivo en una sola botella, simplificando sus pasos. Pero también esta técnica es sensible, ya que al no realizar la imprimación de manera independiente, la dentina debe estar sí o sí húmeda
para evitar el colapso de las fibras colágenas. La función principal de un adhesivo dentario es unirse a la dentina, obliterando los túbulos dentinarios, creando una interfaz y adaptación a las paredes cavitarias, efectuando el sellado del medio interno, evitando la filtración y sensibilidad postoperatoria. Se debe tener en cuenta que en cualquier sistema adhesivo y resinoso se forma una capa inhibida o despolimerizada por oxígeno, la cual debe ser eliminada. La exposición de los túbulos dentinarios produce un movimiento permanente de fluido bajo una presión intrapulpar, generando estimulación hidrodinámica, y también se comporta como una vía de contaminación. Por este motivo, se ha estudiado la eficacia del sellado inmediato de la dentina, o también llamado IDS, y posteriormente el sellado adhesivo de la dentina, como alternativa de la técnica IDS, en preparaciones de dientes vitales con el fin de otorgar una mayor eficacia clínica y mayor comodidad del paciente. Ahora hablaremos del sellado dentinario inmediato. Batchley postuló que sellar la dentina inmediatamente después de hacer la preparación cavitaria reduce la permeabilidad de la dentina en corto y largo plazo. Y esta es la técnica, es la que evolucionó a lo que hoy llamamos sellado inmediato de la dentina, o anteriormente dicho IDS. En general, se discute la efectividad del uso de la técnica IDS en múltiples revisiones y se ha llegado al consenso que el uso de la técnica tiene una serie de ventajas importantes a considerar por el clínico. Número 1. Hacer un bonding inmediato permite obtener una mejor capa híbrida y fuerza de unión. La dentina recién cortada es mejor sustrato para la adhesión, ya que ésta se contamina y eso disminuye la fuerza de unión que se puede generar. Número 2. Permite que el bond madure durante el tiempo hasta el día de cementación. Al momento de polimerizar, se genera una contracción y eso genera estrés de contracción en la interfase. Al hacer el bond, en una sesión, la fuerza se reacomoda y parte se disipa, lo que mejora la calidad de unión, disminuye el estrés y en general la capa híbrida con la que se trabaja es de mejor calidad. Número 3. Previene la colonización de bacterias en la dentina al generar un sellado hermético de la zona. Número 4. Mejora la adaptación marginal e interna. Número 5. Disminuye la sensibilidad previa y post a la cementación al bloquear los túbulos dentinarios. Esta técnica provoca ventajas significativas, ya que en el momento de la preparación la dentina está recién cortada y limpia, lo que es ideal para la unión de esta, ya que hay ausencia de contaminación por el cemento provisional, generando un sellado biológico previniendo la contaminación. En la siguiente tabla se observan valores para cada diente obtenido a partir de 11 mediciones. Se logra observar la media de la resistencia a la tracción de diferentes grupos. El grupo control consiste en 5 dientes, en los cuales se realiza la preparación cavitaria y su inmediata rehabilitación de forma directa. El grupo DDS, que significa sellado dentinario demorado, consiste en 5 dientes en los cuales se realiza la preparación cavitaria y restauración provisoria. Luego se esperan 2 semanas para su posterior rehabilitación. El grupo IDS, o también llamado sellado dentinario inmediato, consiste en 5 dientes, en los cuales se realizó la preparación cavitaria y el sellado inmediato de la dentina. Posteriormente se realiza la restauración provisoria y se esperan 2 semanas para cimentar la restauración definitiva. Como resultado, podemos observar que entre el grupo control y el grupo IDS no hay una diferencia significativa en la resistencia a la tracción. No así en comparación con el grupo DDS, el cual tiene una resistencia menor a la tracción en comparación a los otros 2 grupos. En los grupos control e IDS se identificaron fallas del tipo cohesivas. Sin embargo, en el grupo DDS se identificaron fallas tanto adhesivas como cohesivas, pero principalmente fallas del tipo adhesivas,
Por lo tanto, ante fuerzas traccionales podremos decir que el grupo DDS es el que menos resistencia posee, por ende es más propenso a que las restauraciones fracasen. El sellado inmediato de la dentina IDS se realiza con el adhesivo Optibond FL, porque presenta una capa final hidrófuga con relleno de 50%. En el caso que no contemos con el adhesivo Optibond FL, podemos optar por protocolos alternativos que se realizan con adhesivos de quinta generación o universales, el cual se le debe complementar con una capa de resina fluida. Este protocolo alternativo recibe el nombre de sellado adhesivo de la dentina, que también se conoce como prehibridación, recubrimiento de resina o técnica de doble unión. Y colaboradores realizaron un estudio donde se comparan distintos tipos de adhesivos con respecto a la fuerza de adhesión a la microtracción, donde se obtuvo el valor más bajo para el adhesivo de autograbado de un solo paso, Adper Prompt LPOP, y el más alto se obtuvo para el adhesivo de grabado y lavado de 3 pasos Optibond FL. En otro estudio realizado por D. Munk y colaboradores, donde se compara la adhesión en distintos tipos de adhesivos, el adhesivo Optibond FL obtuvo la menor pérdida de adhesión al día y al año, en comparación con otros adhesivos evaluados. El adhesivo Optibond FL presenta mayor fuerza de adhesión si se compara con otros adhesivos. Esto se debe porque se forma una capa de adhesivo de un grosor de 60-80 micras, contiene relleno y presenta una parte hidrófuga. En cambio, los otros adhesivos de quinta generación y universales se forma una capa de 10 a 20 micras aproximadamente, la cual es bastante delgada y fácilmente se puede hidrolizar. Por eso se complementa con una capa de resina fluida, la cual le otorga características hidrófugas extras y un mayor grosor, similar al obtenido con el adhesivo Optibond FL. A continuación, veremos la parte clínica y distintos protocolos. Para comenzar, la aplicación clínica del sellado dentinario inmediato. Para este protocolo, ocuparemos el Optibond FL de Kerr. Es un sistema adhesivo dentina-esmalte de 2 componentes, prime y adhesivo. El Optibond FL está diseñado para todas las restauraciones directas e indirectas y para la reconstrucción de muñones. Se puede aplicar sobre superficies húmedas y secas. El grabado dental Optibond FL es de uso simple, no precisa mezcla, solo requiere fotopolimerización. Para el protocolo del Optibond FL, primero grabaremos la dentina expuesta con ácido ortofosfórico al 37% por 5 segundos, solo en dentina, y lavar rigurosamente por 10 segundos. En el paso número 2 aplicaremos el prime en dentina con un tip de forma rigurosa por 30 segundos y aplicaremos aire suave para no resecar la dentina. En el paso número 3 aplicaremos el adhesivo sin frotar sobre la dentina. Luego aplicaremos aire para homogeneizar la capa. En el cuarto paso, fotopolimizar por 20 segundos, manteniendo el haz de luz perpendicular a la cara oclusal. El quinto paso, y para evitar problemas posteriores, debemos eliminar la capa brillante, conocida como la capa híbrida por oxígeno. Para esto aplicaremos generosamente glicerina en toda la superficie del adhesivo y fotopolimerizar por 20 segundos. Lavar para retirar toda la glicerina. En el paso número 6, la limpieza superficial dentinaria. Para evitar la adhesión entre el provisorio y el sellado dentinario inmediato, pasar suavemente una escobilla de profilaxis por la superficie preparada con piedra pómez y agua. De esta manera eliminaremos las zonas que hayan quedado con capa inhibida y posteriormente lavaremos la superficie. En el séptimo paso, en el desgaste selectivo, lo haremos con una fresa de grano fino. Eliminaremos todo el exceso del adhesivo que pudo invadir el esmalte y es importante que el área del sellado dentinario inmediato quede opaca.
Protocolo Resin Coating. Aquí utilizaremos adhesivos de quinta generación más resina fluida. Estos adhesivos presentan una cantidad de relleno mucho menor, por lo tanto, al ser usados, forman una capa híbrida muy delgada, permeable al agua y sensible al momento de realizar la limpieza. Es por ello que es vital importancia agregar una capa de resina fluida para poder aumentar el grosor de esta capa híbrida. El primer paso para este protocolo es grabar la dentina expuesta con ácido ortofosfórico al 37% por 5 segundos. Tener mayor cuidado de solo grabar la dentina y luego lavar profusamente por 10 segundos. En el paso número 2, aplicar el adhesivo de quinta generación 30 segundos, luego secar con aire por 5 segundos. Paso número 3, fotopolimerizar 20 segundos, manteniendo el haz de luz perpendicular a la cara oclusal. En el cuarto paso, aplicar una capa delgada de resina fluida en dentina y homogeneizar con una sonda curva o punta Roma en el menor tiempo posible. Polimerizar por 20 segundos. En el quinto paso, y para evitar la capa inhibida por oxígeno, aplicar generosa cantidad de glicerina en toda la superficie trabajada. Fotopolimerizar por 20 segundos y lavar para retirar toda la glicerina. Sexto paso, limpieza de la superficie dentinaria tratada. Para evitar la adhesión entre el provisorio y la resina fluida, pasar suavemente una escobilla de profilaxis en la superficie preparada con piedra pómez y agua. De esta manera se eliminarán zonas que hayan quedado con la capa inhibida. Posteriormente, lavar la superficie. En el paso número 7, para el desgaste selectivo con una fresa de grano fino, eliminar todo el exceso de adhesivo que pudo invadir el esmalte. Es importante que el área de resina fluida quede opaca. Protocolo Resin Coating. Esta vez utilizaremos adhesivos universales más resina fluida. Y al igual que la anterior, estos adhesivos presentan una cantidad de relleno mucho menor, por lo tanto al ser usados, forman una capa híbrida muy delgada, permeable al agua y sensible al momento de realizar la limpieza. Es por ello que es de vital importancia agregar una capa de resina fluida para poder aumentar el grosor de la capa híbrida. En el primer paso de este protocolo, aplicaremos el adhesivo universal en la dentina con un tip rigurosamente de 25 a 30 segundos y luego secar con aire por 5 segundos. El paso 2, fotopolimerizar por 20 segundos manteniendo el haz de luz perpendicular a la cara oclusal. Tercer paso, para la resina fluida se aplica una capa delgada de resina fluida en la dentina y homogeneizar con una sonda curva o punta Roma en el menor tiempo posible y polimerizar por 20 segundos. En el cuarto paso, para evitar la capa inhibida por oxígeno, aplicar generosa cantidad de glicerina en toda la superficie trabajada y fotopolimerizar por 20 segundos. Lavar para retirar toda la glicerina. Cuarto paso, en la limpieza de la superficie dentinaria tratada, para evitar la adhesión entre el provisorio y la resina fluida, pasar nuevamente una escobilla de profilaxis en la superficie preparada con gomas piedra pómez y agua. De esta manera se eliminan zonas que hayan quedado con capa inhibida y posteriormente lavar la superficie. En el paso 6, luego con una fresa de grano fino eliminar todo el exceso de adhesivo que pudo invadir el esmalte. Es importante que el área de la resina fluida quede opaca. Y en el último y séptimo paso, en el acondicionamiento previo a la cementación definitiva, se requiere generar una retención micromecánica en la preparación. Esta se puede lograr mediante un microarenado o pulir con una escobilla más piedra pómez. Posteriormente se debe realizar un lavado profuso. Les agradecemos por su atención y damos como finalizada nuestra presentación. Muchas gracias.